Continuamos. Venezuela enfrenta nuevamente el debate sobre si el país debe adoptar el dólar como moneda oficial. La discusión tomó fuerza además después de que el diputado Antonio Ecarri anunciara una propuesta de dolarización formal asesorada por el economista estadounidense Steve Hanke, una iniciativa que provocó una fuerte reacción del chavismo. Pero más allá de la confrontación política, hay una realidad, que es que el dólar ya forma parte de la vida económica de los venezolanos, también el euro, aunque el bolívar continúa siendo la moneda oficial. Pero surgen dudas sobre cuáles serían las consecuencias de una dolarización formal. Lo vamos a revisar con Daniel Chan, quien es politólogo y economista. Bienvenido nuevamente a este espacio, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un A ti, gusto. gracias por estar. Muchos jóvenes, además, cosa que me encantan muchos jóvenes activos, profesionales, así es, cada uno en su especialidad, compartiendo visión y en este caso, bueno, saber contigo, pues, ¿no? Un poco de esa realidad hace Ujú. cierto tiempo de Venezuela, que tan factible es, por ejemplo, con el tutor Estados Unidos ahorita tan activo dentro del país, una dolarización. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, primero tenemos que entender que yo creo que hay unas cuestiones que tal vez no se entienden en el debate de para qué sirve la dolarización, ¿no? Porque hay muchas personas que creen que la dolarización inmediatamente va a crear riquezas de una manera instantánea en Venezuela. Realmente la dolarización es una cuestión de política monetaria, ¿no? Lo que va a evitar es una inflación continua, evita que el Banco Central de Venezuela siga imprimiendo dinero de manera inorgánica, como ha pasado obviamente durante el chavismo, pero incluso antes del chavismo, Venezuela sufría de inflaciones de doble dígito. Al quitarle esa habilidad al Estado venezolano, la moneda se estabiliza, ¿no? Y los precios se estabilizan. Eso no implica que los problemas económicos que tiene Venezuela, porque Venezuela no es competitivo a nivel global en muchos temas, esos van a seguir existiendo. Es más, se le van a agregar algunas otras cosas porque la mano de obra va a ser directamente pagada en dólares y por ende va a ser un poco más cara que en otros países de la región. Ahora, como bien comentaste, a efectos prácticos, muchas partes de Venezuela o muchos negocios de Venezuela están dolarizados. Es un poco complejo entender el porcentaje debido a que Venezuela, las estadísticas, es un desierto estadístico hace casi 30 años. Pero en realidad, por supuesto, si incluso los productos que no se compran directamente con dólares, el precio del valor, el precio de referencia está basado en el dólar. A mí me parece que es una propuesta un poco más compleja de lo que se asume. No me parece que es la única manera de resolver el tema monetario. Esto es una cuestión que hay que decirlo con realidad. Otros países han salido de hiperinflación y han logrado tener monedas estables, como Perú, pero es un gran ejemplo de ello. Pero aquí la gran pregunta es la siguiente, ¿no? Al final del día, ¿será posible estabilizar la moneda venezolana mientras tengas al chavismo en el poder? Eso es imposible. Ahora, la segunda pregunta también ¿es posible una dolarización de jure, de una manera estable, una manera digamos, de una buena manera con el chavismo en el poder? También hay bastantes dudas. Bueno, de hecho también ya que lo tocas, ¿por qué reaccionaron como reaccionaron? Eso llamó poderosamente la atención y la respuesta que tuvieron incluso al propio diputado Antonio Ecarri. ¿Cómo lo ves siendo politólogo? Porque hay una cuestión importantísima. El tema de la dolarización, y la misma razón por la cual en Venezuela ha habido tanta inflación, es porque le quita al gobierno, le quita al Estado, y lamentablemente en Venezuela el gobierno y el Estado, el partido político y el Estado han estado así durante el chavismo, la capacidad de imprimir dinero y de gastar dinero. ¿No? Básicamente, ¿no? Porque la razón por la cual en Venezuela hubo inflación es porque el chavismo se endeudó con una serie de programas sociales que no están bien financiados, que no están bien pensados, y para pagar esa nómina y para mantener la nómina de empleados públicos simplemente imprimió bolívares. Al tú tener la dolarización, y ojo, esto va a pasar lo mismo si no tienes dolarización, pero tienes una moneda estable, un banco central independiente, le quitas a los políticos esa herramienta que es muy útil para, uno, mantener tus redes clientelares y dos, en momentos de elecciones. Entonces, por eso es que obviamente el gobierno de Delcy Rodríguez no le va a gustar, porque le quita esa habilidad, esa capacidad de mantener redes clientelares a través de la impresión inorgánica de dinero, ¿no? Claro, Y mantener toda su red de corrupción. claro, pero también como dices tú, si no se resuelven los problemas de fondo, pues tengamos la moneda que tengamos, siempre va a haber crisis y la gente va a sentir asfixia. Y en este caso, suponiendo que la instalaran, además con esa relación que existe hoy con Estados Unidos, esas flexibilidades de controles, donde, bueno, Venezuela puede entrar perfectamente dentro de ese sistema internacional, eh, ¿cómo sería la circulación del dólar? ¿Por qué vías? Bueno, ahorita realmente la única manera o la gran entrada de divisas es el petróleo, ¿no? Es la industria petrolera en Venezuela. No hay muchas otras industrias que te generen ingresos de divisas. Evidentemente asumimos que en un caso
de dolarización, en el cual puedan llegar unas que otras inversiones estadounidenses, pueden llegarse a acuerdos, pueden tal vez entrar otras maneras de que se de que entren divisas, pero evidentemente la vía principal sería la industria petrolera, ¿no? Estamos hablando de que ya Venezuela es dependiente del petróleo, en este caso hasta la política monetaria estaría explícitamente ligada a PDVSA. Ojo, lo que quiero decir con la dolarización, hay grandes problemas, no es tan sencillo como se dice, incluso, por ejemplo, recordemos que en Argentina Milei fue electo y él dijo, básicamente, quiero dolarizar, no lo he logrado hacer. No es tan fácil, es un proceso complejo, es posible hacerse y yo creo que Venezuela, es como hace unos días leí una analogía en Twitter que es básicamente esto es como la manera ideal para no tener inflación es con un banco central independiente, es como haciendo dieta, ¿no? Es como si cuando estás de sobrepeso, la manera ideal es haciendo dieta. Pero cuando tienes un paciente crónico que por años no ha podido hacer la dieta, toca un bypass gástrico y el bypass gástrico evidentemente es la dolarización. Entonces, bueno, habrá que ver en las próximas semanas. Me parece que igual es un tema que no se está discutiendo, por lo menos a estos No. puntos del gobierno, ni el gobierno ni el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión de carry. Sí, que por qué, además también, como politólogo, ¿qué análisis haces de por qué sacó esto ahorita? Y además con esa seguridad de que este economista estadounidense estaba asesorando en ese sentido y que eso venía prácticamente para Venezuela. Sí, es una movida de Carrie para poner su nombre otra vez a la palestra, ¿no? De recuperar esta imagen pública, de marcar agenda. Por eso es que contacta con el profesor Stephen Hanke, que es una autoridad en todo este tema y que ha seguido el tema de la inflación en Venezuela por muchos años. Y de esta manera, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, en ese punto ha sido exitoso. Ha sido exitoso de Carrie de poner ese tema en posición y realzar un poco su figura política que por el Mm. último año y medio no había salido mucho. Entonces, yo creo que es una movida política de precisamente marcar agenda con un tema que los venezolanos saben, digamos intuitivamente saben muy bien y que les importa mucho porque el costo de la vida y las tasas cambiarias son un dolor de cabeza para los venezolanos todos los días, no solamente ahorita, ¿no? Yo creo que desde que Uf, tenemos memoria. desde hace mucho tiempo lo viví y ahorita, bueno, como no he podido ir de hace 2 años después de las elecciones, que la cosa se puso más complicada, lo tengo pendiente, pero sí tengo las referencias y seguramente tú también de cómo se maneja esa economía local. Y para el propio, incluso, ¿no? Residente, es complicado, pero para el que llega es más complicado y te refieren que ahorita sí es verdad que la cosa es muy difícil de entender entre el euro, el dólar, el bolívar, las tasas, la inflación, que es muy cuesta arriba.